Imagina por un momento que abres los ojos en una habitación que no reconoces. Las paredes brillan con un resplandor azul fosforescente, como si estuvieras sumergido en el fondo de un océano digital. Frente a ti, suspendida en el aire como una constelación imposible, flota una joya. No es solo cualquier joya, es perfecta. Cada faceta captura la luz de una manera que desafía las leyes de la física. Extiendes la mano para tocarla, y en el momento exacto en que tus dedos rozan su superficie, la joya se fragmenta en 1 millón de píxeles luminosos que se dispersan en la oscuridad. Y entonces comprendes la verdad más inquietante. Nunca existió, nunca fue real, pero alguien acaba de robarla. Y en ese acto imposible, en ese crimen que transgrede la frontera entre lo real y lo virtual, se oculta una de las verdades más perturbadoras sobre la naturaleza de nuestro tiempo. Esta es la historia del robo más sofisticado de la era digital. No se llevó a cabo en las bóvedas de un palacio real ni en las cámaras acorazadas de un museo. Sucedió en un espacio que apenas comprendemos, en una dimensión donde las leyes del mundo físico se disuelven y emergen nuevas reglas, nuevas posibilidades, nuevas formas de poder y de engaño. Sucedió en el metaverso, en el corazón palpitante de la realidad virtual, donde lo imaginario adquiere valor monetario y donde la identidad humana se fragmenta en avatares, códigos y proyecciones de deseo. Pensemos en lo que eso significa realmente. Estamos hablando de un crimen que desafía todas nuestras categorías tradicionales. No hubo fuerza física, no hubo violencia, no hubo entrada ilegal a un espacio físico. En cambio, alguien manipuló la percepción misma, alterando la manera en que miles de personas experimentaban la realidad digital. Es como si un ladrón hubiera descubierto cómo robar no los objetos, sino tu capacidad de verlos, como si hubiera encontrado la manera de entrar en tu mente y borrar recuerdos selectivos de lo que existe y lo que no existe. Este tipo de crimen ni siquiera tenía nombre hace una década. Los códigos penales de todo el mundo están escritos para un universo donde el crimen implica acciones físicas en espacios físicos contra objetos o personas físicas. Pero, ¿cómo clasificas un crimen que ocurre enteramente en el reino de la información? ¿Dónde el arma es un algoritmo y la escena del crimen es una construcción de datos que existe simultáneamente en miles de servidores distribuidos por todo el planeta? Y más inquietante aún, ¿cómo pruebas que ocurrió un crimen cuando la evidencia misma es mutable, cuando los registros pueden mostrar que nada cambió, cuando las víctimas no pueden señalar exactamente qué se perdió, porque lo que se perdió era su experiencia subjetiva de algo que nunca tuvo existencia material para empezar? En marzo de 2023, una colección de joyas digitales valorada en $800 millones desapareció de una de las plataformas de realidad virtual más exclusivas del mundo. No hubo alarmas, no hubo testigos, no hubo huellas dactilares ni rastros de ADN. Solo quedó un vacío perfectamente simétrico en la base de datos, como si esas joyas jamás hubieran existido. Pero existieron. Miles de personas las vieron, las admiraron, invirtieron fortunas reales en ellas. Y cuando desaparecieron, algo más se desvaneció con ellas. La ilusión de seguridad en un mundo donde la realidad misma se ha convertido en un código que puede ser reescrito. Lo que hace que este caso sea verdaderamente fascinante no es la magnitud del robo, es la pregunta que plantea, una pregunta que se clava en el centro mismo de nuestra existencia contemporánea, que es real, que tiene valor, y más importante aún, ¿quién decide la diferencia? Para comprender este crimen, debemos abandonar todas nuestras nociones preconcebidas sobre lo que significa robar. Debemos entrar en un territorio donde la psicología humana se entrelaza con algoritmos de inteligencia artificial, donde la economía tradicional colapsa ante la emergencia de mercados que existen únicamente en servidores, donde la identidad no es algo que posees, sino algo que puedes comprar, vender, multiplicar o destruir con un simple comando. La víctima del robo era una casa de subastas digital, conocida como Regalis Virtus. Su fundador, un enigmático empresario conocido únicamente como Daimon en el mundo virtual, había creado algo revolucionario, una plataforma donde objetos completamente virtuales,
desde obras de arte hasta joyas y propiedades inmobiliarias digitales, podían ser autenticados, comprados y vendidos por criptomonedas, pero no eran simples imágenes o archivos descargables. Cada objeto existía como un NFT, un token no fungible inscrito en la blockchain de Ethereum, lo que significaba que su propiedad era única, verificable e inmutable. O al menos, eso era lo que todos creían. La colección robada se llamaba Las Lágrimas de la Emperatriz. Era una recreación digital de las joyas perdidas de la dinastía Romanov, meticulosamente diseñadas por un equipo de gemólogos, historiadores del arte y artistas digitales. Cada pieza había sido modelada con una precisión asombrosa, utilizando fotogrametría avanzada y renderizado de trazado de rayos para capturar no solo la apariencia, sino también el comportamiento físico de la luz al interactuar con piedras preciosas reales. Cuando mirabas un diamante en esta colección, veías exactamente cómo la luz se refractaba a través de sus facetas, creando ese juego hipnótico de brillos y sombras que ha obsesionado a la humanidad durante milenios. Pero aquí es donde la historia comienza a volverse extraña, donde lo tecnológico se encuentra con lo psicológico, donde el crimen trasciende lo meramente material y se adentra en territorios más oscuros y ambiguos. Porque verás, estas joyas digitales no solo existían como objetos inertes en una galería virtual, habían sido programadas con algo que los creadores llamaban memoria emocional. Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, cada joya registraba las emociones de quienes las contemplaban, analizando microexpresiones faciales a través de las cámaras de realidad virtual, monitoreando patrones de dilatación pupilar, frecuencia cardíaca, incluso ondas cerebrales si el usuario tenía un dispositivo de interfaz neuronal. Con el tiempo, las joyas comenzaban a aprender qué las hacía más deseables, qué aspectos de su apariencia generaban mayor fascinación, y sutilmente se modificaban a sí mismas para maximizar ese impacto emocional. En otras palabras, estas joyas no eran simplemente objetos, eran entidades semiautónomas diseñadas para manipular el deseo humano. Eran espejos inteligentes que reflejaban nuestras fantasías más profundas y luego se transformaban para hacerse irresistibles. Y alguien las había robado. La primera señal de que algo andaba mal llegó un martes por la mañana, cuando los servidores de Regalis Virtus experimentaron lo que inicialmente parecía ser una falla técnica menor. Varios usuarios reportaron que las joyas de la colección se veían diferentes de lo habitual. Las descripciones variaban. Algunos decían que los colores estaban ligeramente apagados, otros afirmaban que las proporciones no eran exactamente las mismas. Eran cambios sutiles, casi imperceptibles, el tipo de discrepancias que podrías atribuir a diferentes configuraciones de pantalla o a peculiaridades en los visores de realidad virtual. Pero para aquellos que realmente entendían la tecnología detrás de estos objetos, estas anomalías eran profundamente inquietantes. Los NFTs están diseñados para ser inmutables. Una vez que un objeto digital es acuñado en la blockchain, sus propiedades fundamentales quedan grabadas en piedra criptográfica. No pueden cambiar. No deberían poder cambiar. Y sin embargo, estaban cambiando. El equipo técnico de Daemon comenzó una investigación inmediata. Lo que descubrieron fue imposible. Los tokens en la blockchain seguían intactos, sus hashes criptográficos permanecían inalterados. Según todos los registros verificables, las joyas no habían sido modificadas ni movidas. Existían exactamente donde siempre habían existido, protegidas por capas de encriptación que requerirían más poder computacional del que existe actualmente en todo el planeta para romper. Y sin embargo, los objetos que los usuarios veían, las joyas que brillaban en sus pantallas y visores de realidad virtual, ya no eran las mismas. Y entonces, 24 horas después de las primeras anomalías, las joyas desaparecieron por completo. No gradualmente, no una por una, todas simultáneamente, en un instante sincronizado con precisión nanosegundo. Un momento estaban ahí, suspendidas en sus pedestales de luz en las galerías virtuales de Regalis Virtus. Al siguiente, habían desaparecido, dejando solo espacios vacíos marcados con mensajes de error que ni siquiera los ingenieros más experimentados podían descifrar, lo que hace que este caso sea particularmente fascinante desde el punto de vista de la psicología criminal es que el robo violó todas las reglas conocidas.
No hubo intrusión en los sistemas, no hubo brechas de seguridad, no hubo transferencias de tokens. Las joyas simplemente dejaron de existir en un lugar y comenzaron a existir en ninguna parte, o quizás en todas partes a la vez. Daimon hizo lo que cualquier víctima de un crimen haría, llamó a las autoridades, pero aquí es donde se encuentra con el primer gran obstáculo de la justicia en la era digital. ¿A quién llamas cuando el crimen ocurrió en un espacio que técnicamente no existe en ninguna jurisdicción legal? ¿Qué código penal se aplica cuando lo robado nunca tuvo existencia física? ¿Cómo demuestras la pérdida de algo que solo existía como información? La Interpol asignó el caso a una unidad especializada en cibercrimen, pero incluso ellos estaban desconcertados. Los expertos forenses digitales examinaron cada línea de código, cada registro de transacción, cada punto de entrada potencial al sistema. No encontraron nada. Era como si las joyas hubieran sido borradas de la realidad por un acto de voluntad pura, sin dejar rastro de cómo o por quién. Mientras tanto, en los foros oscuros de Internet, en los canales encriptados donde hackers, cypherpunks y teóricos de la conspiración intercambian información, comenzó a circular un rumor. Alguien había logrado lo imposible. Alguien había encontrado una manera de hackear no solo la tecnología blockchain, sino la percepción misma. Había descubierto una vulnerabilidad no en el código, sino en la forma en que los humanos procesamos la realidad digital. Y si ese rumor era cierto, si alguien realmente había descubierto cómo manipular la línea entre lo real y lo virtual, entonces este robo no era solo un crimen, era una demostración de poder, era una declaración de que en esta nueva era, en este mundo donde pasamos cada vez más tiempo en espacios digitales, donde invertimos nuestro dinero, nuestra atención y nuestra identidad en construcciones puramente virtuales, las viejas reglas ya no se aplican. Y quien controle la tecnología para manipular esa realidad, quien pueda reescribir el código de nuestra percepción, tendrá un poder que ningún monarca en la historia jamás soñó poseer. Esta es la historia de ese robo, pero más profundamente, es la historia de cómo la humanidad está aprendiendo a vivir en un universo donde la distinción entre lo real y lo imaginario ya no es clara, donde el valor emerge no de la sustancia física, sino del consenso colectivo, y donde la mayor amenaza a nuestra seguridad podría no venir de quienes roban cosas, sino de quienes reescriben las reglas que definen qué significa que algo exista. Bienvenidos a la era del crimen post-digital. Bienvenidos al momento en que nos dimos cuenta de que el futuro ya no es algo que viene hacia nosotros, sino algo en lo que ya estamos viviendo, queramos o no. Y en este futuro, la pregunta más importante no es quién robó las joyas, es si las joyas realmente existieron alguna vez, y si la respuesta a esa pregunta importa tanto como creemos. Prepárense para un viaje a través de las capas más profundas de la conciencia digital, donde la psicología criminal se encuentra con la filosofía existencial, donde la tecnología revela verdades incómodas sobre la naturaleza humana, y donde cada respuesta solo genera preguntas más inquietantes. Para entender cómo fue posible este robo, debemos retroceder en el tiempo. No solo unos años, sino décadas. Debemos rastrear los orígenes de una idea que cambiaría fundamentalmente nuestra relación con la realidad. La noción de que los objetos virtuales pueden tener valor real. Todo comenzó, como tantas revoluciones tecnológicas, en un lugar inesperado: los videojuegos. En 1997, un juego llamado Ultima Online lanzó una de las primeras economías virtuales persistentes. Los jugadores podían recolectar recursos, fabricar objetos y comerciar entre ellos. Pero algo extraño sucedió, algo que los desarrolladores no habían anticipado completamente. Los jugadores comenzaron a vender estos objetos virtuales por dinero real. Una espada mágica que existía únicamente como unos cuantos bytes de datos en un servidor podía venderse por 50, 100, a veces $1000 reales. Los economistas quedaron fascinados. Los psicólogos estaban perplejos. ¿Cómo era posible que la gente asignara valor monetario real a objetos que no tenían existencia física? ¿Qué mecanismo psicológico convierte píxeles en la pantalla en artículos de deseo tan poderoso que las personas gastarían dinero ganado con esfuerzo para poseerlos?
La respuesta se encuentra en las profundidades de nuestra psicología evolutiva. Los humanos somos, fundamentalmente, criaturas simbólicas. Hemos estado asignando valor a objetos basándonos no en su utilidad práctica, sino en su significado cultural durante toda nuestra existencia como especie. Las conchas marinas se convirtieron en moneda no porque fueran útiles, sino porque eran raras y deseables. El oro se volvió valioso no porque se pudiera comer o usar para construir refugio, sino porque brillaba de una manera que capturaba la imaginación humana. Pero hay una dimensión más profunda aquí que conecta directamente con las teorías de Sigmund Freud sobre la psique humana. Freud habló del concepto de libido no solo como energía sexual, sino como la fuerza vital fundamental que impulsa todo comportamiento humano. Esta energía busca satisfacción, busca objetos de deseo, y lo crucial es que esos objetos son en gran medida simbólicos. No deseamos las cosas por lo que son materialmente, sino por lo que representan: estatus, poder, belleza, inmortalidad. Cuando un jugador de Ultima Online gastaba $100 en una espada virtual, no estaba comprando una colección de píxeles. Estaba comprando poder simbólico dentro de un sistema social. Estaba comprando estatus, la admiración de otros jugadores, una sensación de logro y dominio. En otras palabras, estaba satisfaciendo necesidades psicológicas profundas que son tan reales como cualquier necesidad física. Carl Jung profundizó aún más en esta comprensión con su concepto del inconsciente colectivo y los arquetipos. Jung argumentaba que ciertos símbolos y patrones tienen significado universal para los humanos porque resuenan con estructuras profundas en nuestra psique. El héroe con la espada mágica es un arquetipo antiguo. Aparece en mitos de culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Y cuando un jugador adquiere una espada legendaria en un videojuego, está activando ese mismo patrón arquetípico, está participando en una narrativa que ha estado inscrita en la psique humana durante milenios. Los desarrolladores de juegos, consciente o inconscientemente, estaban explotando estos patrones psicológicos profundos. Estaban creando sistemas donde podías ser el héroe, donde podías embarcarte en la búsqueda, donde podías adquirir objetos de poder que te distinguían del resto. Y el hecho de que todo esto sucediera en un espacio virtual no lo hacía menos significativo psicológicamente, porque el cerebro, como estamos descubriendo, no hace una distinción fundamental entre experiencias reales y virtuales cuando se trata de significado emocional y simbólico. En otras palabras, el valor siempre ha sido una ilusión consensuada. Es una historia que todos acordamos creer. Y si podemos creer que un metal amarillo brillante vale más que el hierro útil, ¿por qué no podríamos creer que un dragón digital o una espada virtual tienen valor? Pero hay algo más profundo sucediendo aquí, algo que toca el núcleo mismo de cómo funcionan nuestros cerebros. Los neurocientíficos han descubierto que cuando obtenemos algo que deseamos, ya sea en el mundo físico o en un videojuego, nuestro cerebro libera dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Y aquí está lo crucial. El cerebro no distingue entre recompensas reales y virtuales. Para el sistema de recompensa neural, obtener un objeto raro en un videojuego activa exactamente los mismos circuitos que encontrar dinero en la calle. Los desarrolladores de videojuegos comprendieron esto intuitivamente, incluso antes de que la neurociencia lo confirmara. Diseñaron sistemas de recompensa cuidadosamente calibrados para mantener a los jugadores enganchados, utilizando técnicas que los psicólogos conductistas habían identificado décadas antes en sus estudios sobre el condicionamiento operante. Recompensas variables, escaladas de dificultad, la emoción de la posibilidad, el dolor de la pérdida potencial. Todos estos elementos fueron incorporados en los juegos para crear lo que algunos críticos llamarían máquinas de adicción, pero que los diseñadores preferían describir como bucles de compromiso. A medida que los años pasaban, estas economías virtuales crecieron en sofisticación y escala. Second Life, lanzado en 2003, llevó el concepto aún más lejos al permitir que los usuarios no solo comerciaran objetos, sino que crearan y vendieran sus propias creaciones digitales. Algunos jugadores comenzaron a ganar ingresos reales sustanciales, suficientes para vivir cómodamente, vendiendo ropa virtual, propiedades digitales y diseños arquitectónicos que solo existían en un mundo simulado.
Y entonces llegó el Bitcoin. En 2009, una persona o grupo conocido como Satoshi Nakamoto publicó un documento técnico describiendo un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer. En su esencia, Bitcoin era una propuesta radical, dinero que existía únicamente como información, sin respaldo de ningún gobierno o institución, cuyo valor derivaba únicamente del consenso colectivo de quienes elegían usarlo. Los escépticos lo descartaron como una fantasía tecnolibertaria. ¿Cómo podría tener valor algo que no existía físicamente y no estaba respaldado por nada tangible? Pero estaban haciendo la pregunta equivocada. El dinero, todo el dinero, siempre ha sido una abstracción. Las monedas de oro tenían valor porque acordamos que lo tenían. El papel moneda funciona porque confiamos en el gobierno que lo emite. El Bitcoin simplemente eliminó al intermediario y puso la confianza directamente en las matemáticas y la criptografía, y funcionó. Contra todas las predicciones, Bitcoin no solo sobrevivió, sino que prosperó. Su valor se disparó de centavos a miles, luego a decenas de miles de dólares. Se crearon miles de criptomonedas alternativas, cada una experimentando con diferentes modelos económicos y casos de uso. Y lo más importante, la tecnología subyacente, la blockchain, demostró ser una innovación fundamental que iba mucho más allá de la simple moneda digital. La blockchain resolvió un problema que había plagado a Internet desde su inicio: cómo crear escasez digital verificable. En el mundo físico, si tienes un objeto, nadie más puede tenerlo simultáneamente, pero en el mundo digital, la información puede copiarse infinitamente sin costo. Si te envío una foto digital, tanto tú como yo tenemos esa foto. No hay escasez y, por lo tanto, según la economía tradicional, no puede haber valor intrínseco. Pero la blockchain cambió eso. Usando criptografía avanzada y un sistema de registro distribuido, hizo posible crear objetos digitales que eran verdaderamente únicos y cuya propiedad podía ser verificada sin necesidad de una autoridad central. Por primera vez en la historia, podías poseer un objeto digital de la misma manera que posees un objeto físico. Esto llevó directamente a la invención de los NFTs, los tokens no fungibles. Un NFT es esencialmente un certificado de autenticidad y propiedad inscrito en la blockchain. Puede representar cualquier cosa: una imagen, un video, una canción, incluso un tweet. Y debido a que está registrado en la blockchain, puedes demostrar que eres el propietario legítimo de ese objeto digital específico, incluso si millones de copias del mismo existen flotando por Internet. En 2017, el mundo fue testigo del primer gran frenesí de NFTs con CryptoKitties, un juego donde podías comprar, criar y vender gatos digitales únicos. En su apogeo, algunas de estas criaturas pixeladas se vendieron por cientos de miles de dólares. Las transacciones se volvieron tan masivas que congestionaron toda la red de Ethereum, demostrando tanto el poder como las limitaciones de la tecnología. Pero fue en 2021 cuando los NFTs realmente explotaron en la conciencia pública. Artistas digitales que habían luchado durante años para monetizar su trabajo, de repente vendían piezas por millones de dólares. Una obra de arte digital del artista conocido como Beeple se vendió en Christie's por 69 millones de dólares. Celebridades, corporaciones y marcas de lujo se apresuraron a lanzar sus propias colecciones de NFTs. El mercado se volvió febril, especulativo, un poco salvaje, y en medio de toda esta manía surgió una pregunta inquietante. ¿Esto era innovación genuina o simplemente la última burbuja especulativa? ¿Los NFTs representaban el futuro de la propiedad digital o eran una estafa masiva aprovechándose de la ingenuidad de inversores desesperados por no perderse la próxima gran cosa? La respuesta, como suele ser el caso con las tecnologías disruptivas, era complicada. Había proyectos legítimos, artistas reales creando obras genuinamente innovadoras y explorando nuevas formas de expresión que solo eran posibles en medios digitales. Pero también había esquemas de pumping and dumping, colecciones sin valor que se promocionaban agresivamente para inflar artificialmente sus precios antes de que los creadores vendieran todo y desaparecieran con las ganancias. El problema fundamental era este: en un mercado donde el valor está determinado únicamente por el consenso colectivo, donde no hay utilidad inherente ni escasez natural, el precio de cualquier cosa puede ser manipulado por aquellos que controlan la narrativa.
y en el mundo de los NFTs la narrativa lo era todo. Esto nos lleva a Regalis Virtus y a su enigmático fundador, Daimon. Daimon apareció en la escena de los NFTs en 2022 con una propuesta que era a la vez brillante y ligeramente perturbadora. Argumentaba que el problema con la mayoría de los NFTs era que eran estáticos, inertes. Comprabas una imagen digital y se quedaba igual para siempre. Pero el verdadero valor, decía, estaba en la interactividad, en la capacidad de los objetos digitales para evolucionar, responder y adaptarse. Su plataforma, Regalis Virtus, fue diseñada desde cero para crear NFTs dinámicos, utilizando una combinación de inteligencia artificial, aprendizaje automático y realidad virtual avanzada. Cada objeto en la plataforma tenía una especie de vida propia. Las obras de arte podían cambiar según quien las mirara. Las joyas digitales brillaban de manera diferente dependiendo del entorno virtual en el que se mostraban. Las propiedades inmobiliarias virtuales envejecían y se deterioraban si no se mantenían, o podían mejorarse y expandirse con el tiempo. Pero lo más innovador y lo más controvertido era el sistema de memoria emocional que mencioné antes. Cada NFT en Regalis Virtus estaba equipado con algoritmos que monitoreaban las respuestas emocionales de quienes interactuaban con él. No solo registraban datos biométricos básicos como frecuencia cardíaca o dilatación pupilar, utilizaban redes neuronales entrenadas en vastos conjuntos de datos de expresiones faciales humanas para inferir estados emocionales complejos: fascinación, deseo, envidia, admiración, incluso amor. Y aquí es donde la tecnología se volvía verdaderamente inquietante. Los objetos aprendían qué aspectos de su apariencia o comportamiento generaban las respuestas emocionales más intensas y luego se modificaban sutilmente para maximizar esas respuestas. Era un sistema de manipulación emocional automatizado, diseñado para hacer que los objetos fueran cada vez más irresistibles para sus propietarios y espectadores. Desde un punto de vista psicológico, esto representaba algo nuevo y potencialmente peligroso. Durante toda la historia humana, los objetos de deseo han sido pasivos. Una joya preciosa es hermosa, pero no puede hacerse activamente más hermosa para ti específicamente. No puede estudiar tus reacciones y ajustarse para provocar exactamente la respuesta emocional que te hará desearla más intensamente. Pero los NFTs de Regalis Virtus podían hacer exactamente eso. Eran objetos que te seducían activamente, que aprendían tus debilidades y explotaban tus vulnerabilidades psicológicas, y lo hacían con una eficiencia y sofisticación que ningún vendedor humano podría igualar. Los críticos llamaron a esto capitalismo emocional o explotación neural. Argumentaban que Daimon había creado esencialmente una forma de adicción tecnológica, aprovechando los mismos circuitos cerebrales que hacen que las personas se vuelvan adictas a las drogas o al juego. Los objetos en Regalis Virtus no solo eran valiosos porque eran raros o hermosos, eran valiosos porque literalmente habían sido diseñados a nivel algorítmico para secuestrar tu sistema de recompensa neural y hacer que los desearas más de lo que desearías cualquier cosa que evolucionó naturalmente en el mundo físico. Daimon respondió a estas críticas con un argumento filosófico provocador. Afirmó que toda la civilización humana es esencialmente una forma de manipulación emocional. El arte nos manipula para sentir ciertas emociones. La publicidad manipula nuestro deseo. La arquitectura manipula nuestro sentido del espacio y nuestro estado de ánimo. Incluso el lenguaje es una forma de manipulación, una herramienta para influir en los pensamientos y comportamientos de otros. Lo que él había creado, argumentaba, era simplemente una versión más honesta y eficiente de algo que los humanos siempre han hecho: diseñar objetos para provocar respuestas emocionales. La única diferencia era que ahora teníamos la tecnología para hacerlo con precisión científica en lugar de mediante prueba y error intuitiva. Esta defensa no convenció a todos, pero sí atrajo a un grupo particular de coleccionistas adinerados que estaban fascinados por la idea de poseer objetos que eran, en cierto sentido, vivos, que podían evolucionar y cambiar, que los conocían de una manera que ningún objeto físico jamás podría conocerlos. Y fue para estos coleccionistas que Daimon creó Las lágrimas de la emperatriz. La colección fue presentada como el pináculo de la tecnología de NFT dinámico. Cada joya había sido diseñada con un nivel de detalle que bordeaba lo obsesivo,
No eran simplemente representaciones visuales de joyas reales, eran simulaciones físicamente precisas que tenían en cuenta cada propiedad óptica de las piedras preciosas, índices de refracción, dispersión cromática, fenómenos de birrefringencia, incluso efectos cuánticos a nanoescala que afectaban cómo la luz interactuaba con las estructuras cristalinas. El equipo de desarrollo había incluido no solo artistas digitales y programadores, sino gemólogos reales, físicos ópticos e incluso psicólogos especializados en percepción visual. El objetivo era crear joyas que fueran, en todos los sentidos medibles, más perfectas que cualquier joya que pudiera existir en el mundo físico, y funcionó. Cuando las lágrimas de la emperatriz se revelaron al público en una gala virtual en 2022, la respuesta fue abrumadora. Coleccionistas de todo el mundo compitieron por poseer estas piezas. Las subastas alcanzaron cifras estratosféricas. Una sola pieza, un collar de diamantes con un zafiro rosa en el centro, se vendió por $120 millones a un comprador anónimo. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Qué estaban comprando realmente estas personas? No podían usar las joyas, no podían tocarlas, solo podían verlas en pantallas o en visores de realidad virtual. Entonces, ¿por qué pagar precios que rivalizaban con las joyas físicas más raras del mundo? La respuesta nos lleva de vuelta a la psicología del valor. Estos coleccionistas no estaban comprando objetos, estaban comprando experiencias, estatus y quizás lo más importante, la sensación de poseer algo verdaderamente único en un mundo digital donde todo puede ser copiado infinitamente. Pero también estaban comprando algo más sutil y más peligroso, una participación en una ilusión colectiva. Estaban invirtiendo en la creencia de que estos objetos virtuales tendrían valor en el futuro, que otras personas los desearían, que el consenso que les daba valor continuaría existiendo. Y es precisamente esta dependencia del consenso colectivo lo que hace que los NFTs y toda la economía digital que representan sean tan vulnerables a manipulación. Porque si alguien pudiera socavar ese consenso, si pudiera hacer que las personas dudaran de la autenticidad o el valor de estos objetos, toda la estructura se derrumbaría. Esto nos trae de vuelta a la noche en que las joyas desaparecieron, porque lo que el ladrón robó no fue simplemente los objetos digitales, robó algo mucho más fundamental, la confianza en el sistema que les daba valor. Y esa, como estamos a punto de descubrir, era exactamente la intención. La investigación del robo comenzó, como todas las investigaciones digitales modernas, con un análisis forense de los registros del servidor. Cada acción en Regalis Virtus quedaba registrada con marcas de tiempo precisas hasta el microsegundo. Cada transacción, cada inicio de sesión, cada cambio en la base de datos, todo dejaba un rastro digital, excepto este robo. Según todos los registros, no había pasado nada. Los ingenieros forenses de la Interpol, especializados en cibercrimen, nunca habían visto algo así. Normalmente, incluso los hackers más sofisticados dejan alguna evidencia de su intrusión. Quizás modifican un registro de tiempo. Quizás hay un pico anómalo en el tráfico de red, algún pequeño detalle que no cuadra perfectamente. Pero en este caso, todo cuadraba perfectamente, demasiado perfectamente. Era como si las joyas simplemente hubieran decidido dejar de existir por voluntad propia. La agente principal asignada al caso, una mujer llamada Elena Kowalski, había pasado 15 años rastreando criminales digitales. Había ayudado a desmantelar redes de ransomware, había rastreado blanqueadores de dinero a través de docenas de jurisdicciones, había infiltrado mercados de la dark web donde se vendía de todo, desde drogas hasta datos de tarjetas de crédito robadas. Pero esto era diferente. Esto desafiaba todo lo que ella entendía sobre cómo funcionaban los crímenes digitales. Su primer instinto fue investigar a los empleados de Regalis Virtus. El 80% de los cibercrímenes involucran a alguien con acceso interno. Pero después de semanas de investigación exhaustiva, incluyendo análisis de comunicaciones, finanzas personales y movimientos físicos de todos los que tenían acceso privilegiado al sistema, no encontró nada sospechoso. Su segunda teoría fue que había sido un ataque de día cero, una explotación de una vulnerabilidad previamente desconocida en el software. Pero los expertos en seguridad que examinaron el código
no encontraron ningún punto de entrada potencial. El sistema de seguridad de Regalis Virtus era sólido, implementando todas las mejores prácticas de la industria y algunas innovaciones propias. Mientras la investigación oficial se estancaba, algo extraño comenzó a suceder en las profundidades de Internet. En foros encriptados frecuentados por hackers, cypherpunks y teóricos de la conspiración, comenzaron a aparecer mensajes crípticos. No afirmaban saber quién había cometido el robo. En cambio, planteaban preguntas filosóficas inquietantes. ¿Cómo robas algo que nunca existió? Si un objeto digital desaparece pero su registro en la blockchain permanece intacto, ¿fue robado o simplemente dejó de ser real? ¿Qué pasa si el mayor hack no es romper el código, sino romper la realidad consensuada? Estos mensajes fueron inicialmente descartados como trolls o filósofos aficionados divagando, pero Elena, quien monitoreaba estos canales como parte de su investigación, comenzó a notar un patrón. Los mensajes parecían estar guiando a los lectores hacia una conclusión específica, construyendo un argumento paso a paso. Y entonces apareció un mensaje que lo cambió todo. Fue publicado anónimamente en un foro de criptografía, firmado solo con el seudónimo Morpheus en homenaje al personaje de Matrix que ofrece la elección entre la realidad y la ilusión. El mensaje decía: no busquen el hack en el código, búsquenlo en la percepción. Les mostraré qué tan profunda va la madriguera del conejo. Las joyas nunca fueron robadas, nunca estuvieron realmente allí. Lo que robé fue la capacidad de verlas, y pronto voy a robar mucho más. El mensaje incluía un enlace a un documento técnico alojado en un servidor anónimo. Elena lo descargó con precaución, esperando malware, pero los escaneos de seguridad no mostraron nada malicioso. Era simplemente un PDF de 73 páginas titulado Arquitectura Perceptiva, una propuesta para la manipulación de realidad consensuada en espacios virtuales. El documento era denso, altamente técnico y profundamente perturbador. Describía una técnica que su autor llamaba hacking perceptivo. La premisa central era que en entornos de realidad virtual, lo que experimentas no está determinado por un objeto real, sino por la señal que tu dispositivo envía a tu cerebro. Si alguien pudiera interceptar y modificar esa señal entre el servidor y el visor de realidad virtual del usuario, podría alterar lo que ves sin cambiar nada en la base de datos subyacente. Era, en esencia, un ataque de hombre en el medio, pero no en el nivel de datos. Era un ataque en el nivel de la experiencia consciente misma. El documento explicaba, con detalles matemáticos precisos, cómo esto podría lograrse. Describía vulnerabilidades no en Regalis Virtus específicamente, sino en los protocolos de comunicación que usan todos los sistemas de realidad virtual para transmitir datos entre servidores y dispositivos de usuario. Estos protocolos habían sido diseñados pensando en la velocidad y la eficiencia, no en la seguridad contra este tipo de manipulación. Pero aquí es donde la cosa se volvía verdaderamente inquietante. El documento no solo describía la técnica, proporcionaba código funcional, scripts que cualquier persona con conocimientos técnicos moderados podría usar para implementar sus propias versiones de estos ataques perceptivos. Elena se dio cuenta inmediatamente de las implicaciones. Si esta técnica funcionaba, si realmente era posible manipular lo que las personas veían en realidad virtual sin alterar las bases de datos subyacentes, entonces todo el concepto de seguridad en espacios virtuales tendría que ser repensado desde cero. Pero también significaba algo más profundo y más filosófico. Significaba que en los mundos virtuales no había una realidad objetiva que pudiera ser asegurada. Todo era interpretación, todo era percepción, y la percepción podía ser hackeada. Llevó sus hallazgos a un equipo de investigadores de seguridad de élite, incluyendo criptógrafos, ingenieros de sistemas de realidad virtual y neurocientíficos que estudiaban la interfaz cerebro-computadora. Juntos comenzaron a probar las técnicas descritas en el documento, y funcionaban. Increíblemente, perturbadoramente, funcionaban. Usando el código proporcionado y ejecutándolo contra un sistema de prueba de realidad virtual, pudieron hacer que los usuarios vieran objetos que no existían en la base de datos, o no vieran objetos que sí existían. Podían alterar colores, formas, incluso hacer que el texto apareciera de manera diferente para diferentes usuarios.
todo sin dejar rastro en los registros del servidor. Fue una de las investigadoras, una neurocientífica llamada Dr. Sarah Chen, quien articuló la verdadera naturaleza de lo que habían descubierto. Esto no es solo un hack, dijo durante una reunión del equipo. Es una forma completamente nueva de crimen. Estamos acostumbrados a pensar en el cibercrimen como robo de datos o interrupción de servicios, pero esto es diferente. Esto es robo de realidad. Es la capacidad de controlar qué versión de la realidad experimenta alguien sin su conocimiento o consentimiento. Ella continuó explicando las implicaciones desde una perspectiva neurocientífica. El cerebro humano no tiene acceso directo a la realidad objetiva. Todo lo que experimentamos es una construcción, un modelo del mundo que nuestro cerebro crea basándose en señales sensoriales. En el mundo físico, estas señales son lo suficientemente consistentes y verificables que podemos confiar en ellas, pero en la realidad virtual, todas esas señales son generadas digitalmente. Y si esas señales pueden ser manipuladas entre el servidor y tus sentidos, entonces literalmente no hay forma de saber qué es real. Es el escenario del cerebro en una cubeta, dijo, excepto que es real, es factible con tecnología existente, y alguien acaba de demostrarlo a escala masiva. El equipo de investigación amplió sus pruebas, tratando de entender los límites de la técnica. Descubrieron que la manipulación perceptiva era más efectiva cuando se hacía gradualmente. Cambios bruscos en lo que veías podían ser notados, generando inconsistencias que alertarían a los usuarios de que algo andaba mal. Pero cambios sutiles y progresivos, la modificación lenta de colores o formas durante días o semanas, podían pasar completamente desapercibidos. Esto explicaba las primeras anomalías reportadas por los usuarios de Regalis Virtus. Las joyas habían comenzado a cambiar sutilmente semanas antes de su desaparición completa. El atacante había estado probando la técnica, calibrándola, asegurándose de que podía alterar la percepción sin ser detectado. Y luego, cuando tuvo confianza en su método, ejecutó el golpe final. Hizo que las joyas desaparecieran por completo de la percepción de todos los usuarios, mientras técnicamente permanecían intactas en la blockchain. Pero esto planteaba una pregunta desconcertante. ¿Por qué? Si el atacante tenía esta capacidad, si realmente podía manipular la realidad percibida en espacios virtuales, ¿por qué usarla simplemente para hacer desaparecer algunos NFTs? ¿Por qué no robar criptomonedas directamente? ¿Por qué no chantajear a Regalis Virtus? ¿Por qué hacer una demostración tan pública y espectacular de sus habilidades? La respuesta llegó 3 semanas después del robo inicial, cuando Morpheus publicó su segunda comunicación. Esta vez no era un documento técnico, era un video. El video mostraba a una figura encapuchada sentada en una habitación oscura, iluminada solo por el resplandor de múltiples pantallas. Una voz distorsionada digitalmente hablaba directamente a la cámara. Me llaman ladrón. ¿Pero qué he robado realmente? ¿Píxeles en una pantalla? ¿Entradas en una base de datos? No. Lo que robé fue mucho más valioso. Robé su certeza. Robé su confianza en que lo que ven en mundos virtuales es real. Robé su capacidad de distinguir entre lo auténtico y lo fabricado en espacios digitales. La figura hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera incómodamente antes de continuar. Ustedes han construido toda una economía basada en la ilusión de que los objetos digitales pueden ser únicos, seguros, imposibles de falsificar. La blockchain, dicen, garantiza la autenticidad. Los NFTs, dicen, resuelven el problema de la escasez digital. Pero yo les he demostrado que todo eso es una mentira cómoda, porque lo que importa no es lo que está en la blockchain. Lo que importa es lo que ven, lo que experimentan, lo que creen que es real, y eso puede ser manipulado. Las lágrimas de la emperatriz todavía existen en la blockchain de Ethereum. Cada token permanece exactamente donde siempre estuvo. Sus propietarios legales todavía son sus propietarios legales según cualquier definición técnica, pero ya no pueden verlas, ya no pueden experimentarlas. Entonces, ¿qué valor tienen? ¿Qué significa poseer algo que existe solo en un espacio que yo controlo? El video terminaba con una declaración final que envió ondas de choque a través de la industria de criptomonedas y NFTs. Esto es solo el comienzo. Les he mostrado que su realidad virtual puede ser hackeada. Ahora imaginen qué más puedo hacer,
Imaginen un mundo donde no pueden confiar en nada de lo que ven en espacios digitales, donde cada transacción podría ser una ilusión, donde cada objeto virtual podría ser un espejismo. Ese es el mundo en el que ahora viven. Bienvenidos al futuro. La publicación del video provocó pánico en los mercados de NFTs. Los precios se desplomaron cuando los inversores se dieron cuenta de las implicaciones. Si la percepción podía ser manipulada, si lo que veías en realidad virtual no podía ser confiable, entonces ¿qué garantía había de que cualquier NFT que poseías era realmente lo que pensabas que era? Daimon, el fundador de Regalis Virtus, hizo su propia declaración pública, tratando de calmar los temores. Prometió implementar nuevas medidas de seguridad, protocolos de verificación mejorados, formas de autenticar que lo que veías coincidía con lo que estaba en la blockchain. Pero incluso mientras hablaba, había una nota de incertidumbre en su voz, porque tanto él como todos los demás en la industria sabían que Morpheus había expuesto una verdad fundamental y profundamente perturbadora. En el mundo físico podemos confiar en nuestros sentidos porque están anclados en una realidad compartida y objetiva. Si veo una silla, puedo tocarla, puedo pedir a otra persona que la mire, puedo tomar una foto de ella. Hay múltiples formas de verificar que la silla realmente existe. Pero en la realidad virtual, todos esos puntos de verificación pueden ser falsificados. Lo que ves está completamente mediado por tecnología, y si esa tecnología puede ser comprometida, entonces no hay base sólida sobre la cual construir confianza. Este es el punto donde la psicología criminal se encuentra con la filosofía epistemológica. Morpheus no solo había cometido un crimen en el sentido legal, había lanzado un ataque filosófico contra los fundamentos mismos de cómo conocemos y valoramos las cosas en espacios digitales. El filósofo René Descartes, en el siglo XVII, planteó la idea de un genio maligno que podría estar engañándote sobre todo lo que percibes, haciéndote creer que existe un mundo externo, cuando en realidad todo podría ser una elaborada ilusión. Descartes usó este experimento mental para llegar a su famosa conclusión: pienso, luego existo. Incluso si todo lo demás es una ilusión, el hecho de que puedas dudar significa que debes existir como algo que duda. Pero Morpheus había hecho algo que ni siquiera Descartes imaginó. Había convertido el experimento mental del genio maligno en una realidad práctica. Se había convertido en el genio maligno de los mundos virtuales, capaz de manipular la realidad percibida de miles de personas simultáneamente. Y lo había hecho no para ganar dinero, al menos no directamente. Lo había hecho para probar un punto, para demostrar que todo el ecosistema de NFTs, criptomonedas y economías virtuales se basaba en supuestos frágiles que podían ser destrozados por alguien con suficiente habilidad técnica y voluntad para romper las reglas. Desde un punto de vista de psicología criminal, esto era fascinante. La mayoría de los criminales están motivados por la ganancia personal, dinero, poder, estatus, pero los mejores hackers, los verdaderamente excepcionales, a menudo están motivados por algo más profundo. Están motivados por el deseo de demostrar que pueden hacerlo, de exponer la brecha entre cómo se supone que funciona la tecnología y cómo realmente funciona, de revelar las vulnerabilidades que todos prefieren ignorar. Hay un término en la psicología para este tipo de personalidad: rebelde constructivo. Son individuos que desafían los sistemas no por mera destrucción, sino para exponer fallas fundamentales y forzar cambios. A veces cruzan la línea hacia el crimen, pero se ven a sí mismos como reformadores, como personas que realizan un servicio necesario aunque ilegal. ¿Era Morpheus un rebelde constructivo? ¿O era simplemente un criminal que se justificaba envolviendo sus acciones en retórica filosófica? Elena Kowalski, la agente de la Interpol, tenía sus propias teorías. Después de meses de investigación, había comenzado a compilar un perfil psicológico del atacante basándose en sus comunicaciones y métodos. Morpheus era altamente inteligente, obviamente con conocimientos profundos tanto en criptografía como en sistemas de realidad virtual. Probablemente tenía formación académica en informática o un campo relacionado. Era articulado y filosóficamente sofisticado, capaz de enmarcar acciones criminales en términos de argumentos epistemológicos coherentes. Pero también había signos de algo más oscuro.
La elección de atacar las lágrimas de la emperatriz específicamente sugería una fascinación con el simbolismo. Las joyas de los Románov tienen una historia trágica, asociada con la caída de un imperio y el asesinato de una familia real. Morpheus veía las economías de NFT como un nuevo tipo de imperio destinado a caer. ¿Se veía a sí mismo como una fuerza revolucionaria derrocando estructuras de poder obsoletas? Y había otra pista en el nombre mismo que eligió. Morpheus, en la mitología griega, es el dios de los sueños, capaz de asumir cualquier forma humana en los sueños de las personas. Y en la película Matrix, de donde probablemente se inspiró el nombre, Morpheus es quien revela a Neo que toda su realidad es una simulación, que ha estado viviendo en una ilusión elaborada toda su vida. Este era un criminal que se veía a sí mismo como un revelador de verdades, como alguien que despertaba a las personas de sus ilusiones cómodas. Y eso lo hacía potencialmente muy peligroso, porque los verdaderos creyentes con capacidades técnicas excepcionales pueden causar un daño inmenso cuando están convencidos de que están sirviendo a algún propósito superior. Mientras Elena profundizaba en su investigación, comenzó a notar conexiones con otros incidentes. En los últimos 2 años había habido varios casos no resueltos de manipulación en mundos virtuales, objetos en videojuegos que se comportaban de manera extraña, transacciones de criptomonedas donde los números que los usuarios veían no coincidían con lo que estaba realmente en la blockchain. Cada incidente individualmente era menor, fácilmente descartado como errores o fallas técnicas. Pero ahora, con el beneficio de la retrospectiva, Elena podía ver un patrón. Alguien había estado experimentando con técnicas de hacking perceptivo durante años, perfeccionando los métodos, probándolos en objetivos más pequeños antes de ejecutar el gran golpe contra Regalis Virtus. Morpheus no había aparecido de la nada. Había estado planeando esto durante mucho tiempo, construyendo meticulosamente el conocimiento y las herramientas necesarias para ejecutar un ataque que cambiaría fundamentalmente cómo pensamos sobre la seguridad en espacios virtuales. Y si los patrones que Elena estaba viendo eran correctos, el robo de las lágrimas de la emperatriz no era el final. Era, como Morpheus mismo había dicho, solo el comienzo. La pregunta que mantenía a Elena despierta por las noches era simple pero aterradora. ¿Qué vendría después? Si Morpheus podía manipular lo que las personas veían en la realidad virtual, ¿qué le impedía ampliar eso? ¿Qué pasaría si comenzara a manipular interfaces de realidad aumentada, las gafas y dispositivos que las personas usan para superponer información digital sobre el mundo físico? ¿Qué pasaría si pudiera hackear no solo mundos completamente virtuales, sino también cómo las personas percibían su realidad cotidiana? Estas preguntas nos llevan al corazón de uno de los dilemas más profundos de nuestra era tecnológica. A medida que nos volvemos cada vez más dependientes de dispositivos digitales para mediar nuestra experiencia del mundo, a medida que pasamos más tiempo en espacios virtuales y aumentados, estamos entregando el control de nuestra percepción de la realidad a sistemas tecnológicos que son, fundamentalmente, vulnerables a la manipulación. Y Morpheus había demostrado que estas vulnerabilidades no eran teóricas, eran reales, explotables y potencialmente catastróficas para toda nuestra creciente economía y sociedad digital. Pero había otra dimensión del caso que Elena estaba comenzando a sospechar, algo que iba más allá de la tecnología y tocaba aspectos más profundos de la psicología humana y tal vez incluso de la conciencia misma. En sus comunicaciones, Morpheus no solo hablaba de hackear sistemas, hablaba de hackear la percepción, de manipular la realidad consensuada. Y esos términos, percepción y realidad consensuada, sugerían una comprensión de algo que neurocientíficos y filósofos de la mente han estado debatiendo durante décadas: la naturaleza subjetiva y construida de toda experiencia consciente. ¿Y si Morpheus no era solo un hacker tecnológico? ¿Y si también era, en cierto sentido, un hacker de la conciencia? Alguien que entendía que la experiencia humana no es una representación pasiva del mundo, sino una construcción activa generada por el cerebro, y que al controlar los inputs a esa construcción, ¿podrías moldear la realidad subjetiva de las personas de maneras fundamentales? Esta idea nos lleva más allá del crimen y la tecnología hacia territorios más profundos y extraños de la filosofía de la mente, la naturaleza de la realidad
y lo que significa ser humano en una era donde la línea entre lo natural y lo artificial, entre lo real y lo simulado, se vuelve cada vez más borrosa. 3 meses después de la desaparición de Las lágrimas de la emperatriz, algo extraordinario sucedió. Las joyas reaparecieron, no en Regalis Virtus, no en los espacios virtuales de sus propietarios legítimos. Aparecieron en un lugar completamente inesperado, en las calles de docenas de ciudades alrededor del mundo, visibles a través de aplicaciones de realidad aumentada que millones de personas usaban diariamente. La gente que caminaba por Times Square en Nueva York, mirando el mundo a través de sus gafas AR, de repente vio un collar de diamantes flotando sobre una intersección. En Tokio, un par de aretes apareció suspendido sobre el cruce de Shibuya. En Londres, París, Sao Paulo, Mumbai, las joyas de la emperatriz se manifestaron en el espacio público aumentado, brillando con la misma perfección imposible que habían tenido en Regalis Virtus. Pero había algo diferente en ellas. No eran estáticas, se movían, pulsaban, emanaban patrones de luz que parecían comunicar algún tipo de información. Y cuando las personas se acercaban para examinarlas más de cerca, las joyas mostraban mensajes. Los mensajes variaban ligeramente de persona a persona, adaptándose a cada observador de maneras que sugerían que las joyas todavía poseían sus capacidades de memoria emocional. Todavía podían leer y responder a las reacciones psicológicas de quienes las miraban. Pero había un tema común a todos los mensajes, una pregunta que cada joya planteaba de una forma u otra. ¿Cuánto de lo que crees que es real realmente existe? Esta manifestación masiva de las joyas robadas en el espacio público fue acompañada por una tercera comunicación de Morpheus. Esta vez, el mensaje se distribuyó simultáneamente a través de múltiples canales: publicaciones en redes sociales, transmisiones interrumpidas en plataformas de streaming, incluso mensajes enviados directamente a los dispositivos de realidad aumentada de millones de usuarios. El mensaje era más largo y más filosófico que los anteriores. Morpheus explicaba su visión, su crítica de la dirección en que la humanidad se estaba moviendo y por qué había elegido esta forma particular de protesta criminal. Estamos en un punto de inflexión en la historia humana, comenzaba el mensaje. Durante milenios, la realidad fue algo objetivo, compartido, verificable a través de la experiencia sensorial directa. Pero ahora, cada vez más, vivimos en realidades mediadas por tecnología. Vemos el mundo a través de pantallas, a través de filtros, a través de algoritmos que deciden qué información llega a nuestra conciencia, y nos estamos moviendo hacia un futuro donde aún más de nuestra experiencia será virtual, aumentada, artificial. Esto no es inherentemente malo. La tecnología puede expandir nuestras capacidades, puede permitirnos experimentar cosas que serían imposibles en el mundo puramente físico, pero también introduce vulnerabilidades que apenas estamos comenzando a comprender. Cuando tu experiencia de la realidad está mediada por sistemas que pueden ser hackeados, manipulados o controlados por otros, ¿qué significa la verdad? ¿Qué significa el conocimiento? ¿Qué significa la libertad? Morpheus continuaba explicando que su robo de Las lágrimas de la emperatriz había sido una demostración, una performance de arte criminal diseñada para hacer visible un problema que la mayoría de las personas prefieren ignorar. Les robé su capacidad de ver estas joyas para demostrarles qué tan frágil es su percepción de la realidad digital. Y ahora, al devolverlas en un contexto completamente diferente, en el espacio público en lugar de galerías privadas, les estoy mostrando que quien controla la tecnología de percepción controla qué versión de la realidad experimentas. Pero había más. Morpheus reveló algo que hizo que todo el caso adquiriera una nueva dimensión de complejidad. Afirmaba que no era una sola persona. Morpheus era un colectivo, un grupo de desarrolladores de software, neurocientíficos, filósofos y artistas que compartían una preocupación común sobre la trayectoria de la tecnología de realidad virtual y aumentada. Nos llamamos los arquitectos de la percepción, decía el mensaje. Y nuestra misión no es destruir la tecnología de realidad virtual o aumentada. Es asegurar que se desarrolle de manera que preserve la autonomía humana, que no se convierta en una herramienta de control y manipulación. Queremos un futuro donde las personas puedan confiar en lo que perciben,
donde la tecnología empodere en lugar de engañar. El mensaje concluía con una propuesta sorprendente. Los arquitectos de la percepción estaban ofreciendo devolver las lágrimas de la emperatriz a sus propietarios legítimos, sin condiciones ni rescate. Pero también estaban publicando todo su código, todas las técnicas que habían usado para ejecutar el hack perceptivo, y estaban desafiando a la industria tecnológica a enfrentar estas vulnerabilidades en lugar de ignorarlas. No somos sus enemigos, terminaba el mensaje. Somos su conciencia. Les hemos mostrado un problema real. Ahora depende de ustedes decidir si lo arreglan o pretenden que no existe. Esta revelación cambió toda la narrativa del caso. Lo que había comenzado como la búsqueda de un criminal individual se transformó en algo más complejo. Un debate sobre la ética de la tecnología de percepción, sobre quién tiene el derecho de controlar qué vemos y experimentamos en espacios digitales, y sobre cómo balancear la innovación tecnológica con la necesidad de seguridad y autonomía. Elena Kowalski y su equipo se encontraron en una posición incómoda. Técnicamente, se había cometido un crimen, las leyes habían sido violadas, pero las motivaciones detrás del crimen y las cuestiones que planteaba eran tan sustanciales que simplemente arrestar a los perpetradores parecía insuficiente, inadecuado para la magnitud de lo que realmente estaba en juego. La respuesta de la industria tecnológica fue mixta. Algunas compañías, especialmente aquellas con grandes inversiones en tecnologías de realidad virtual y aumentada, condenaron las acciones de los arquitectos de la percepción como criminales e irresponsables. Argumentaban que publicar las técnicas de hacking perceptivo ponía en riesgo a millones de usuarios y podría llevar a imitadores menos escrupulosos que usarían estos métodos para fraude y explotación reales. Pero otras voces en la comunidad tecnológica adoptaron una postura diferente. Algunos expertos en seguridad señalaron que las vulnerabilidades que los arquitectos habían explotado eran reales y necesitaban ser abordadas. Al publicar los detalles, forzaban a la industria a tomar estas amenazas en serio en lugar de tratarlas como problemas teóricos que podrían ser ignorados indefinidamente. Un destacado criptógrafo llamado Dr. Marcus Way publicó una respuesta reflexiva que capturó las complejidades de la situación. Los arquitectos de la percepción han cometido un crimen. Eso es innegable. Pero también han prestado un servicio a la sociedad al revelar fallas fundamentales en cómo estamos construyendo los sistemas que cada vez más median nuestra experiencia de la realidad. Nos guste o no, nos han obligado a confrontar preguntas incómodas que preferíamos evitar. Estas preguntas incómodas se extendían más allá de los aspectos técnicos, tocaban cuestiones filosóficas profundas sobre la naturaleza de la realidad y la percepción. Desde el amanecer de la filosofía, los pensadores han debatido la relación entre apariencia y realidad. Platón escribió sobre la alegoría de la caverna, donde prisioneros encadenados solo pueden ver sombras en una pared y las confunden con la realidad misma. Immanuel Kant distinguió entre el mundo de las cosas en sí mismas y el mundo tal como lo percibimos a través de nuestras facultades sensoriales y cognitivas. Los idealistas como Berkeley argumentaron que la realidad en sí es fundamentalmente mental, que ser es ser percibido. Pero todos estos eran experimentos mentales filosóficos. Ahora, con la tecnología de realidad virtual y aumentada, estas cuestiones abstractas se volvían concretas y prácticas. Cuando experimentas un objeto en realidad virtual, ¿qué estás experimentando realmente? ¿Una representación de algo que existe en una base de datos? ¿O el objeto mismo, siendo que su única existencia es como información? Y si alguien puede manipular tu percepción de ese objeto sin alterar la información subyacente, ¿qué es más real? ¿Lo que está en la base de datos o lo que experimentas? Estas preguntas adquieren aún más urgencia cuando consideramos hacia dónde se dirige la tecnología. Ya estamos viendo interfaces cerebro-computadora cada vez más sofisticadas, dispositivos que pueden leer señales neuronales y traducirlas en comandos para computadoras, y en la dirección inversa, dispositivos que pueden enviar señales directamente al cerebro, creando sensaciones, imágenes, incluso emociones. En un futuro no muy lejano, podríamos tener la capacidad de estimular directamente la corteza visual o auditiva, creando experiencias perceptivas que son indistinguibles de la percepción de objetos reales.
Y si eso se vuelve posible, entonces la distinción entre lo real y lo virtual se derrumba por completo, porque desde la perspectiva de tu experiencia subjetiva, de tu conciencia, no hay diferencia entre ver algo con tus ojos y tener tu cerebro estimulado de una manera que crea la misma experiencia visual. El filósofo David Chalmers ha argumentado que las realidades virtuales son genuinas realidades, no ilusiones. Cuando experimentas algo en realidad virtual, estás teniendo experiencias reales. Las emociones que sientes son reales. La belleza que percibes es real. Solo porque existe en un sustrato digital no lo hace menos real que las experiencias mediadas por fotones que entran en tus ojos desde el mundo físico. Pero si Chalmers tiene razón, si las realidades virtuales son reales, entonces lo que Morpheus y los arquitectos de la percepción habían hecho era algo más profundo que robar objetos digitales. Habían manipulado la realidad misma. Habían alterado el tejido de la experiencia real de miles de personas. Esta realización apunta a uno de los dilemas éticos más profundos de nuestra era emergente de realidades mediadas tecnológicamente. Si las experiencias virtuales son reales, si tienen peso moral y psicológico comparable a las experiencias físicas, entonces quienes controlan los sistemas que generan esas experiencias tienen un poder y una responsabilidad enormes. Es similar al poder que los autores siempre han tenido para moldear las mentes de los lectores, o que los cineastas tienen para evocar emociones y cambiar perspectivas. Pero con la realidad virtual y especialmente con las futuras interfaces cerebro-computadora, el poder se magnifica exponencialmente porque la experiencia es mucho más inmersiva, mucho más directa. Y a diferencia de los libros o las películas, donde eres consciente de que estás consumiendo ficción, las realidades virtuales y aumentadas están diseñadas para sentirse continuas con tu experiencia cotidiana. La línea entre estar en la realidad virtual y estar en la realidad física se vuelve borrosa, especialmente a medida que pasamos más tiempo en espacios mediados digitalmente. Los arquitectos de la percepción estaban argumentando que necesitamos establecer salvaguardias éticas y técnicas ahora, antes de que estos sistemas se vuelvan tan ubicuos y poderosos que sea demasiado tarde para implementar controles significativos. Estaban diciendo que la industria tecnológica, en su prisa por innovar y capturar cuota de mercado, estaba construyendo sistemas que podrían usarse para manipulación masiva si caían en las manos equivocadas, y habían demostrado, vívidamente y públicamente, que esas manos equivocadas podrían ser las suyas propias, o podrían ser las de gobiernos autoritarios que quisieran controlar qué información reciben sus ciudadanos, o podrían ser las de corporaciones que quisieran manipular el comportamiento del consumidor de maneras aún más efectivas que la publicidad actual. El hack perceptivo que habían ejecutado era, en cierto sentido, una vacuna. Al mostrar el peligro en un contexto controlado, donde el daño real era limitado, esperaban inmunizar a la sociedad contra amenazas mucho peores en el futuro, o al menos eso era lo que afirmaban. Elena y otros investigadores no estaban completamente convencidos de que las motivaciones fueran tan puras. Después de todo, los criminales a menudo se envuelven en justificaciones morales para sus acciones, y los hackers, brillantes, a menudo tienen egos que los llevan a sobreestimar la nobleza de sus intenciones. Pero independientemente de las motivaciones, el impacto del caso fue innegable. Provocó conversaciones a nivel global sobre la gobernanza de la tecnología de realidad virtual y aumentada. Llevó a propuestas de nuevos estándares de seguridad, a discusiones sobre marcos regulatorios, a investigaciones académicas sobre las implicaciones éticas de la percepción mediada tecnológicamente. Daemon, el fundador de Regalis Virtus, se convirtió en un defensor inesperado de algunas de estas reformas. Después del shock inicial del robo y el impacto en su negocio, llegó a reconocer que los arquitectos habían señalado problemas reales. Comenzó a trabajar con expertos en seguridad para desarrollar nuevos protocolos que harían mucho más difícil ejecutar hacks perceptivos en el futuro. Pero incluso mientras trabajaba en estas soluciones técnicas, Daemon admitía que había algo inquietante en toda la situación. El problema, dijo en una entrevista, es que estamos tratando de asegurar la percepción misma. Estamos tratando de construir sistemas que garanticen que lo que ves es realmente real.
Pero cuando lo dices así, te das cuenta de lo absurdo que es. La percepción siempre ha sido subjetiva, siempre ha estado sujeta a ilusiones y errores. Ahora solo estamos haciendo esa subjetividad más explícita, más manipulable. Esta admisión señala algo profundo. No hay, y quizás nunca pueda haber, una solución perfecta al problema que los arquitectos de la percepción habían revelado. Podemos hacer que los sistemas sean más seguros, podemos dificultar los hacks, pero fundamentalmente, cuando medias la experiencia a través de la tecnología, introduces la posibilidad de que esa mediación sea comprometida. Es una versión del clásico problema de seguridad informática. Cualquier sistema lo suficientemente complejo para ser útil es probablemente lo suficientemente complejo para contener vulnerabilidades, y los sistemas que median nuestra percepción de la realidad son extraordinariamente complejos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos la tecnología de realidad virtual y aumentada por completo? Eso parece poco práctico y probablemente indeseable, dado los beneficios genuinos que estas tecnologías pueden ofrecer. ¿Aceptamos que viviremos en un mundo donde nuestra percepción de la realidad es potencialmente vulnerable a la manipulación? Esa tampoco es una perspectiva confortable. Quizás la respuesta esté en algo que los filósofos pragmáticos han argumentado durante mucho tiempo, que la verdad y la realidad no son absolutos que podemos conocer con certeza perfecta, sino conceptos que negociamos a través del compromiso social y la verificación continua. En el mundo físico, confiamos en nuestros sentidos la mayor parte del tiempo, pero también reconocemos que pueden engañarse. Así que verificamos nuestras percepciones contra las de otros, usamos instrumentos y tecnología para medir cosas que nuestros sentidos no pueden detectar de manera confiable, construimos sistemas de conocimiento que son corregibles cuando se descubren errores. Quizás necesitemos desarrollar prácticas similares para las realidades virtuales y aumentadas. En lugar de asumir que lo que vemos en espacios digitales es inherentemente confiable, podríamos desarrollar hábitos de verificación, formas de comprobar que nuestra experiencia se alinea con consensos más amplios y con registros verificables. Algunos tecnólogos han propuesto sistemas de autenticación perceptiva, donde los dispositivos de realidad virtual o aumentada te alertarían si lo que estás viendo se desvía de lo que está registrado en bases de datos verificables. Es similar a cómo los navegadores web te advierten cuando visitas un sitio con un certificado de seguridad inválido, pero incluso estas soluciones tienen limitaciones. ¿Qué pasa si la base de datos verificable misma es comprometida? ¿Qué pasa si diferentes bases de datos contienen información contradictoria? ¿Y quién decide qué cuenta como una fuente de verificación autorizada? Estas preguntas nos llevan de vuelta a temas filosóficos antiguos sobre el conocimiento, la autoridad y la confianza. Pero ahora no son solo abstracciones intelectuales, son problemas prácticos urgentes que afectarán cómo vivimos nuestras vidas diarias a medida que pasamos más tiempo en espacios mediados digitalmente. El caso de Las lágrimas de la emperatriz se convirtió en un caso de estudio, un momento de inflexión en cómo la sociedad piensa sobre estas cuestiones. No proporcionó respuestas fáciles, pero planteó las preguntas correctas con suficiente claridad y urgencia como para que no pudieran ser ignoradas. En cuanto a los arquitectos de la percepción mismos, nunca fueron capturados. A pesar de la investigación internacional intensiva, a pesar de todos los recursos que se dedicaron a rastrearlos, lograron permanecer anónimos. Habían sido lo suficientemente cuidadosos, lo suficientemente sofisticados en sus medidas de seguridad operacional, que su identidad permanece desconocida. Algunos especulan que eran insiders de la industria tecnológica, personas con acceso a información y recursos que facilitaron sus acciones. Otros creen que fueron académicos, investigadores que habían estado estudiando estos sistemas durante años y vieron una oportunidad de pasar de la teoría a la demostración práctica. Elena Kowalski tiene sus propias sospechas, pero sin evidencia suficiente para acusaciones, mantiene sus teorías para sí misma. Lo que sí dice públicamente es que espera que quienes quiera que hayan sido comprendan la caja de Pandora que abrieron. Una vez que demuestras públicamente que algo puede hacerse, dice, otros intentarán replicarlo, y no todos tendrán las mismas motivaciones ostensiblemente éticas que los arquitectos afirmaban tener.
Algunos simplemente querrán explotar estas vulnerabilidades para ganancia o poder. Esa es la naturaleza del conocimiento. Una vez revelado, no puede ser ocultado de nuevo. Y ella tiene razón. En los meses siguientes al caso, hubo intentos de imitadores, aunque en su mayoría de menor escala y menos sofisticados. La industria tecnológica respondió con mayor urgencia a medida que se hizo claro que la amenaza no era solo teórica. Pero persiste la pregunta más profunda. ¿Cómo navegamos un futuro donde la tecnología nos permite crear experiencias que son, para la conciencia que las experimenta, indistinguibles de la realidad real, pero que también son vulnerables a la manipulación? No hay una respuesta simple, pero quizás eso es en sí mismo una lección importante. Quizás necesitamos abandonar la búsqueda de certeza absoluta y aprender a vivir con ambigüedad, desarrollando lo que el poeta Keats llamó capacidad negativa, la habilidad de permanecer cómodo con incertidumbres, misterios y dudas. En un mundo donde la realidad misma se vuelve malleable, donde la línea entre lo físico y lo digital se difumina, donde nuestras experiencias más intensas pueden ocurrir en espacios que existen solo como información, tal vez la sabiduría no está en aferrarse a antiguas certezas, sino en desarrollar nuevas formas de navegar la incertidumbre. Y quizás, solo quizás, ese era el verdadero mensaje que los arquitectos de la percepción estaban tratando de transmitir. No solo que nuestra percepción puede ser hackeada, sino que siempre lo ha sido en cierto sentido. Que la realidad que experimentamos siempre ha sido una construcción, un modelo que nuestros cerebros crean basándose en datos sensoriales incompletos y sesgados. La tecnología solo hace explícito lo que siempre ha sido implícito, y al hacerlo, nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza de la experiencia, la conciencia y lo que significa vivir en un mundo compartido. Entonces, ¿qué nos dice realmente esta historia? ¿Qué lecciones podemos extraer del robo que nunca fue realmente un robo, del crimen que era también una lección filosófica? Creo que la lección más profunda es esta. Estamos entrando en una era donde las viejas certezas sobre lo que es real y lo que es ilusión ya no se sostienen. Durante toda la historia humana podíamos confiar, al menos la mayor parte del tiempo, en que el mundo físico era estable, verificable, compartido. Podíamos confiar en nuestros sentidos porque estaban anclados en una realidad objetiva. Pero ahora estamos construyendo nuevos tipos de realidades. Realidades que existen en servidores, en blockchains, en las señales electromagnéticas que pasan entre dispositivos. Realidades que son tan inmersivas y convincentes como el mundo físico, pero que son fundamentalmente diferentes en su naturaleza. Estas nuevas realidades ofrecen posibilidades asombrosas. Pueden permitirnos experimentar cosas que serían imposibles en el mundo físico. Pueden conectar a personas a través de distancias que de otro modo serían insuperables. Pueden permitir formas de expresión creativa y experiencia que amplían lo que significa ser humano, pero también introducen vulnerabilidades y riesgos que apenas estamos comenzando a comprender. Cuando nuestra experiencia de la realidad está mediada por tecnología, cuando pasamos horas cada día en espacios virtuales o aumentados, estamos entregando algo precioso, el control directo sobre nuestra propia percepción. Los arquitectos de la percepción lo demostraron vívidamente. Mostraron que quien controla la tecnología que media nuestra percepción tiene el poder de moldear nuestra realidad experimentada, y ese poder, como todo poder, puede usarse para bien o para mal. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo navegamos este futuro donde la realidad misma se vuelve cuestionable, manipulable, sujeta a reescritura? No tengo todas las respuestas. Nadie las tiene. Pero sí creo que hay algunos principios que podemos seguir. Primero, necesitamos desarrollar alfabetización digital más profunda. Necesitamos entender no solo cómo usar tecnología, sino cómo funciona, cuáles son sus limitaciones, dónde están sus vulnerabilidades. Necesitamos convertir la conciencia crítica de la tecnología en una habilidad básica, algo que se enseñe junto con lectura y aritmética. Segundo, necesitamos exigir transparencia y responsabilidad de quienes construyen y controlan estas tecnologías. Necesitamos saber qué datos se recopilan sobre nosotros, cómo se usan, quién tiene acceso. Necesitamos poder verificar
que los sistemas están funcionando como se supone que deben funcionar, que no nos están manipulando de maneras que no reconocemos. Tercero, necesitamos desarrollar nuevas formas de verificación y consenso. En el mundo físico, verificamos nuestras percepciones hablando con otros, comparando experiencias. Necesitamos prácticas análogas para espacios digitales, formas de asegurarnos de que lo que estamos experimentando se alinea con una realidad compartida, no una versión manipulada, diseñada para engañarnos o explotarnos. Cuarto, y quizás lo más importante, necesitamos mantener espacios para la experiencia humana directa, no mediada. Necesitamos asegurarnos de que pasamos tiempo en el mundo físico con otras personas reales, teniendo experiencias que no están filtradas a través de algoritmos o interfaces digitales, porque es en esas experiencias directas donde podemos anclar nuestra comprensión de lo que es real. Pero también necesitamos reconocer que la distinción entre real y virtual se está volviendo cada vez menos significativa. Como argumentó David Chalmers, las experiencias virtuales son reales. Las emociones que sentimos en espacios digitales son genuinas. Las conexiones que formamos en línea pueden ser tan significativas como las que formamos en persona. Lo que importa no es si algo es físico o digital. Lo que importa es si es genuino o manipulado, si surge de elección libre o de coerción sutil, si nos empodera o nos explota. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta central que Morpheus planteó: ¿cuánto de lo que crees que es real realmente existe? La respuesta, creo, es que todo es real y nada es real. La realidad no es un estado objetivo que existe independientemente de nuestra percepción. Es una construcción, un modelo que nuestros cerebros crean basándose en datos sensoriales e interpretación cognitiva. Siempre ha sido así. La tecnología simplemente hace explícito lo que siempre ha sido implícito. Y si podemos aceptar eso, si podemos vivir con esa ambigüedad fundamental, entonces quizás podamos navegar el futuro que se aproxima con sabiduría en lugar de miedo, porque el futuro viene, lo queramos o no. La tecnología de realidad virtual y aumentada seguirá avanzando. Las interfaces cerebro-computadora se volverán más sofisticadas. Pasaremos más tiempo, no menos, en espacios mediados digitalmente. Y en ese futuro necesitaremos nuevas formas de pensar sobre la realidad, la identidad, el valor y la verdad. Las viejas categorías ya no serán suficientes. Necesitaremos desarrollar nuevas filosofías, nuevas éticas, nuevas prácticas para vivir en mundos donde lo físico y lo digital están inextricablemente entrelazados. El robo de las lágrimas de la emperatriz fue un momento de inflexión, un despertar, una demostración de que el futuro ya no es algo que viene hacia nosotros, es algo en lo que ya estamos viviendo. Y la pregunta no es si ese futuro llegará, es qué tipo de futuro crearemos. ¿Uno donde la tecnología nos empodera y expande nuestras capacidades? ¿O uno donde nos manipula y controla de maneras que apenas reconocemos? Esa elección todavía está ante nosotros, pero solo podemos hacerla sabiamente si entendemos lo que está en juego, si reconocemos tanto las posibilidades como los peligros, si desarrollamos la alfabetización, las herramientas y las instituciones necesarias para navegar este nuevo territorio. Los arquitectos de la percepción nos dieron un regalo, aunque fuera envuelto en crimen. Nos mostraron verdades incómodas que necesitábamos ver. Nos obligaron a confrontar preguntas que preferiríamos evitar. Ahora depende de nosotros decidir qué hacer con ese conocimiento. Cómo construir un futuro donde la tecnología sirva a la humanidad, no al revés. Donde nuestras realidades expandidas enriquezcan nuestras vidas en lugar de atraparnos en ilusiones doradas. Porque al final, quizás la verdadera lección es esta: el crimen perfecto no es robar dinero o joyas, es robar la capacidad de distinguir entre lo real y lo falso, entre la verdad y la ilusión, entre la libertad y la manipulación. Y en un mundo donde la realidad misma se vuelve código que puede ser reescrito, esa distinción se vuelve cada vez más difícil de mantener, a menos que seamos vigilantes, a menos que exijamos transparencia, a menos que desarrollemos las habilidades y el entendimiento necesarios para navegar estos nuevos territorios. El futuro de la realidad no está predeterminado, todavía está siendo escrito, y todos nosotros, de alguna manera pequeña o grande,
Somos coautores de esa historia. La pregunta es, ¿qué tipo de historia queremos contar? En la era digital, donde los límites entre lo tangible y lo virtual se difuminan, donde las joyas pueden desaparecer sin ser tocadas y la percepción se convierte en el territorio de batalla definitivo, esta es la pregunta que define nuestro tiempo. Porque el mayor robo no es el de objetos, sino el del consenso sobre qué constituye la realidad misma. Y en ese espacio ambiguo, entre el código y la conciencia, entre lo programado y lo percibido, se está escribiendo el futuro de la humanidad.